Cuando la sexta entrar, supe que no venía a despedirse, venía a destruir mi vida. El murmullo del funeral se apagó por un segundo. Solo se escuchó el sonido de sus tacones golpeando el suelo de la iglesia y su llanto. Ese llanto que no era de pérdida, sino de culpa. Yo estaba junto al ataúd de mi esposo. Llevaba horas mirando su rostro inmóvil, intentando convencerme de que ese hombre, ese cuerpo vestido de negro, era el mismo que había compartido mi cama durante 20 años. Pero cuando esa mujer apareció, con los ojos rojos, la voz quebrada y un sobre apretado entre las manos, algo dentro de mí dijo: prepárate. Nada de lo que crees es real. Los invitados se miraron unos a otros. Nadie sabía quién era. Ella se acercó despacio, sin mirar a nadie, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Y cuando estuvo frente al ataúd, susurró algo que apenas pude escuchar: no eras tú, nunca fuiste tú. El corazón me dio un vuelco, mi cuerpo entero se paralizó. Quise decir algo, pero mi voz se quebró. ¿Quién es usted?, pregunté, intentando mantener la calma. Ella levantó la mirada. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero sus ojos no mostraban pena, mostraban certeza, y eso fue lo que me asustó. Soy alguien que lo conoció antes que usted, respondió, mucho antes de que se llamara. ¿Cómo se llama ahora? El silencio que siguió fue insoportable. Mi suegra apretó mi brazo. Un par de personas se persignaron. Yo solo podía repetir en mi mente esas palabras, antes de que se llamara como se llama ahora. ¿Qué significaba eso? ¿Un error? ¿Una confusión? ¿Una broma cruel en medio de mi duelo? Ella dio un paso más hacia mí y extendió el sobre. Sus manos temblaban. «Esto es para usted», dijo. Él quería que lo tuviera. Si alguna vez llegaba el día en que no pudiera seguir mintiendo. Tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía que no reconocí. No era la suya, o al menos no la que yo conocía. Antes de abrirlo, la miré a los ojos. ¿Qué está diciendo? ¿Quién cree que era mi esposo? Ella tragó saliva, respiró profundo y dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. No era su esposo, era el mío. El aire se me fue del pecho. Las voces alrededor se apagaron. Por un momento creí que iba a desmayarme. No era la ira lo que sentí primero, fue confusión, un vacío inmenso, como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Intenté responder, pero ella siguió hablando, cada palabra más afilada que la anterior, y lo peor no es que me haya mentido a mí, o a usted. Lo peor es que él también se mintió a sí mismo. Durante años, dejó el sobre el ataúd, acarició la madera con una ternura que me dolió y, antes de irse, murmuró algo que jamás olvidaré: perdónalo, si puedes. Él solo quería ser alguien distinto, y se marchó, sin mirar atrás, dejándome ahí, rodeada de flores marchitas y miradas vacías, sosteniendo una mentira con forma de carta. Si alguna vez descubriste una verdad en el peor momento posible, quédate conmigo y suscríbete para no caminar estas historias sola. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja, una hoja amarillenta, doblada en 3, y en la esquina superior, una firma que no era la de mi esposo, era otro nombre, uno que jamás había escuchado, y fue en ese instante, con el sonido del órgano de fondo y el eco de su nombre falso en mis manos, cuando entendí que el hombre al que amé durante 2 décadas había muerto 2 veces. La hoja temblaba entre mis manos, el papel olía a humedad, a tiempo detenido. No era una carta escrita con prisa, era una confesión cuidadosamente guardada, como quien sabe que algún día alguien va a tener que leerla. La abrí, y lo primero que vi fue la fecha, 15 de junio de 2002, 5 años antes de conocerlo. Si estás leyendo esto, es porque mi pasado me alcanzó. No sé cómo, ni quién te lo contó,
pero ya no puedo seguir escondiéndome detrás de un nombre que no es mío. Mis dedos se crisparon. Leí de nuevo, un nombre que no es mío. Sentí un vacío en el estómago, el sonido del órgano, las voces de los asistentes, todo se volvió un zumbido distante. Era como si el mundo se desmoronara en cámara lenta. Me llamo Andrés, no Tomás. Nací en Mendoza y durante 30 años viví como un hombre que no soportaba lo que había hecho. Mendoza. Nunca me había dicho que era de allí. Siempre decía que había crecido en Córdoba, que su familia se había ido joven, que no tenía hermanos. Mentira tras mentira. No me fui por trabajo, como todos creen. Me fui porque alguien murió, y yo tuve algo que ver. Mi respiración se volvió irregular. Tuve que apoyarme en el banco. El papel se arrugó entre mis dedos. Fue un accidente, una noche, un coche, un grito que no puedo olvidar. Sentí el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Un coche, un grito, un accidente. Algo dentro de mí me decía que no era solo un recuerdo de culpa, era un secreto enterrado. Cerré la carta. No podía seguir leyendo frente a todos. Guardé el papel en mi bolso y salí de la iglesia mientras los murmullos me seguían como sombras. Afuera, el aire frío me cortó la cara. El cielo estaba gris. Una llovizna empezaba a caer, como si incluso el clima entendiera lo que era cargar con verdades. Me apoyé en la pared, intentando recordar cada conversación, cada mirada, cada vez que él evitó hablar del pasado. Lo vi en mi mente, en la cocina, con las manos manchadas de aceite, diciendo que no todos los recuerdos merecen ser contados. Yo sonreía entonces. Pensaba que era una frase poética. Ahora entendía que era un muro. Me quedé allí, bajo la lluvia, hasta que escuché una voz a mis espaldas. ¿Lo leíste? Era ella, la mujer. No se había ido. Estaba parada en el umbral, sujetando un paraguas negro. No entiendo nada, dije, con la voz quebrada. ¿Quién era él? Realmente, ella me miró con una mezcla extraña de pena y rabia. Era un hombre que intentó empezar de nuevo, susurró. Pero los muertos no te dejan hacerlo. ¿Qué muertos? Pregunté. Ella se acercó, bajó la voz. Mi hermano. Mi cuerpo entero se endureció. ¿Qué? Él fue quien murió aquella noche. Y tu esposo, dijo, mirando hacia el suelo, era el que conducía. El sonido de la lluvia se volvió ensordecedor. Cada gota caía como un golpe, como una verdad imposible de negar. No pude decir nada, solo la miré, y en sus ojos había una tristeza que no buscaba venganza, solo cierre. No vine a arruinar tu duelo, añadió ella, con voz firme. Vine a terminar el mío. Dio media vuelta y se marchó bajo la lluvia. La observé alejarse, sin fuerzas para seguirla. Solo quedé allí, con una carta entre las manos y un nombre que ya no significaba nada, porque de repente me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo, también había perdido la historia que me mantenía en pie. Esa noche no dormí. Dejé la carta sobre la mesa, junto a la foto del funeral, y me quedé mirándola hasta que el amanecer empezó a colarse por la ventana. La casa estaba llena de su ausencia. Su olor todavía flotaba en el aire, a colonia barata, a café recién hecho, a la vida cotidiana que habíamos construido sobre una mentira. Cada objeto parecía distinto, cada recuerdo sospechoso, las risas, las promesas, los silencios. Todo tenía una grieta. Abrí los cajones. Busqué entre papeles, facturas, fotos. Nada tenía sentido, hasta que, en el fondo del armario, encontré una caja de zapatos envuelta con una cuerda vieja. Dentro, una carpeta azul, polvo, olor a humedad y un documento que me heló la sangre, certificado de nacimiento. Nombre, Andrés Salvatierra. Fecha 1970. Lugar, Mendoza. Era verdad. No era Tomás Herrera, el hombre con quien me casé. Era Andrés, un nombre que había sepultado junto con su pasado. Mi respiración se volvió corta. Debajo del certificado había fotos antiguas, una familia frente a una casa modesta,
un niño de unos 8 años con una sonrisa traviesa y una mujer con los mismos ojos que la mujer del funeral, su hermana. Giré las fotos. En una de ellas, con letra infantil, alguien había escrito Mateo y yo, verano del 85. Mateo, el nombre de su hermano muerto, el hombre que él había matado, sin querer. Cerré los ojos y por un instante lo vi más joven, borracho tal vez, discutiendo con su hermano, subiendo al coche bajo la lluvia, y luego, el ruido, el impacto, el silencio después del grito, y comprendí porque cada vez que sonaba una sirena él se quedaba quieto, porque nunca quiso tener hijos, porque odiaba conducir. Siempre me decía que su vida empezó cuando me conoció. Yo lo tomaba como una declaración de amor, pero no, era literal. Su vida anterior había terminado esa noche en la carretera. No pude quedarme en casa, necesitaba verlo con mis propios ojos. Tomé el coche y conduje hasta Mendoza. Horas de carretera, lluvia intermitente, pensamientos que me perforaban el alma. Cuando llegué, ya anochecía. El pueblo era pequeño, detenido en el tiempo. Pregunté en una vieja tienda por la familia Salvatierra. El hombre detrás del mostrador me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Familia Salvatierra?, repitió. Eso fue hace muchos años. Después del accidente, se marcharon todos. ¿Accidente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El coche cayó al río. Uno de los hermanos murió. El otro desapareció. Nunca lo encontraron. Desapareció. La palabra resonó en mi cabeza. No murió, desapareció. Salí de la tienda con el corazón encogido. Caminé sin rumbo hasta llegar al puente viejo, el mismo puente del que hablaba el hombre, el mismo río que ahora dormía tranquilo bajo la luna. Me acerqué a la baranda. El viento olía a óxido y lluvia. Cerré los ojos y lo escuché, como un eco, lejano, un coche derrapando, un grito, y después, el silencio del agua. Caí de rodillas. Las lágrimas me quemaban, no por el crimen, no por la mentira, sino por la certeza brutal de que nunca lo conocí. El hombre que enterré no era mi esposo, era un fantasma con otro nombre, y aún así, yo lo amaba. Volví a casa al amanecer. El camino de regreso fue un silencio interminable, solo el ruido del motor y mi respiración rota. Cuando crucé la puerta, el olor a flores marchitas del funeral todavía seguía ahí. Todo estaba igual, pero nada era lo mismo. Dejé las llaves sobre la mesa y entonces la vi. Una caja pequeña que no había notado antes, junto al retrato de boda. Tenía mi nombre escrito con su letra, la que sí conocía. Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro había un papel doblado en 4 y una llave vieja, oxidada, con una etiqueta que decía taller. Mi corazón se detuvo un instante. El taller, su lugar, el único espacio al que nunca me dejaba entrar. Decía que era su refugio, su santuario, su sitio para estar solo. Tomé la llave y sin pensar, conduje hasta allí. El taller olía a aceite, metal y polvo. La luz entraba en rayas finas por las rendijas del techo. Cada herramienta estaba en su lugar, como si aún lo esperaran. Sobre el banco de trabajo había otra caja, más grande, y dentro, una carta con mi nombre. La abrí. Si estás leyendo esto, amor, es porque ya no puedo cargar con el peso de quien fui. No quiero que me recuerdes por lo que escondí, sino por lo que intenté ser contigo. Mi garganta se cerró. Seguí leyendo. A veces, cuando el dolor te aplasta, solo te queda inventarte otro nombre. Yo inventé el mío para poder respirar. No quise mentirte por egoísmo. Lo hice porque creí que si sabías la verdad, verías al asesino, no al hombre que te amaba. As lágrimas caer amantes mesmo de eu perceber. Eulia evia sua letra te eremula, como se él tivese escrito llorando. Aquel accidente me quitó a mi hermano, y con él, mi nombre. No hubo cárcel, pero hubo condena. Cada día, cada noche, cada vez que te miraba dormir y pensaba, si supiera quién soy, no me miraría igual. Ella, mi hermana, me odió durante años, y tenía razón.
pero lo que no sabes es que yo la busqué. Le pedí perdón. Le dije que algún día, si me perdonaba, te contaría todo, que no merecías vivir con una sombra. Haceme os da narradora tremem. Él asegura o papel como quien segura un cora o prestes a se romper. Ahora entiendo que el amor no borra el pasado, pero a veces lo vuelve soportable. Parecía que ouvia su voz, calma, cansada, arrepentida. Como nas noitesem que él le dicia, algún día vou te contar todo. Euria, achando que era sobre algo banal. No sé si esta carta te libera o te destruye. Solo quiero que sepas que cada vez que dijiste te amo, yo sentí que, por un segundo, era alguien digno de oírlo. Feche os solos, e chorei. Chorei por él, por mí, por todos os anos que vivemos en una historia sem nome verdadeiro. No final da carta, una última frase, si alguna vez me perdonas, deja esta llave en el río donde todo empezó. Así, tal vez, ambos podamos descansar. Ole para a chave en mina mo, fría, pesada, como un símbolo do que foi nosa vida, ferro, culpa e amor. En aquel instante, percebi que ele o fugio. Ele se escondeu de si mesmo, e que tal vez, perdoalo fosse a única forma de me libertar también. Conduje hasta el río al atardecer, el mismo lugar donde todo comenzó, donde él perdió a su hermano, y donde decidió dejar morir su nombre. El cielo estaba gris, y el aire olía a lluvia vieja y barro. Cada paso hacia la orilla sonaba como una despedida. Llevaba la llave en la mano, envuelta en la carta, como si fuera un pequeño corazón de metal. El viento me golpeaba el rostro, y el sonido del agua se mezclaba con mis pensamientos. Todo lo que habíamos sido, todo lo que ya no éramos, flotaba allí, entre la culpa y la verdad. Me arrodillé junto a la orilla. El agua estaba helada. El reflejo del cielo parecía un espejo roto. Le hablé como si pudiera oírme. No sé si te mereces mi perdón, susurré, pero sí sé que lo necesito yo. Cerré los ojos y recordé su voz, su risa, sus silencios. Recordé cómo me tomaba de la mano y cómo evitaba hablar del pasado. Y por primera vez, entendí, no era cobardía, era miedo, miedo de volver a ser quien fue, miedo de verme huir cuando descubriera quién era él. Te quise, aunque nunca supe a quién, y eso, Tomás o Andrés, no cambia lo que siento ahora. Dejé caer la llave. El sonido metálico al tocar el agua fue suave, como un suspiro que se disuelve. La sexta hundirse despacio, girando, hasta desaparecer. Y en ese instante, algo dentro de mí también se soltó. El río siguió su curso, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, todo había cambiado. Ya no lloraba por el hombre que se fue, sino por la mujer que fui mientras creía conocerlo. Me quedé allí, sentada, mientras el sol caía detrás de las montañas, y el agua se llevaba las sombras de su nombre. Saqué la carta una última vez, la acaricié con los dedos, y la dejé sobre una piedra. El viento la movió, y por un segundo creí escuchar su voz, susurrando algo que no supe si era disculpa o despedida. De pie, respiré hondo. La culpa seguía ahí, pero el peso ya no era el mismo. El silencio ya no dolía. Era un silencio de cierre, de paz. Caminé de regreso al coche, mirando el río por última vez. Ya no necesitaba respuestas. Solo seguir viva. Si alguna vez descubriste una verdad que te rompió, pero también te liberó, deja tu historia aquí abajo. A veces escribirla es la única forma de soltarla. Y si este relato tocó algo en ti, suscríbete y deja tu like, no por mí, sino por todos los que alguna vez amaron a alguien que no existía del todo.